sobre todo esto y empiezo a buscar mi proyecto, ¿no? Yo escucho el chef del mar, ¿no? Seguro que todos lo conocéis, San Gedeón, el chef de la montaña, el chef de los ríos, el chef del caviar, cada uno tenía una historia diferente y yo no encontraba a Milo. Yo hice un tipo de cocina que se llamaba la cocina del mar y montaña. Yo soy de Cantabria, Cantabria está en el norte, al lado del País Vasco, seguro que conocéis el País Vasco. Es una cocina marina y luego me encuentro en la meseta, en Burgos, que es una cocina de colágeno, es una cocina tradicional. Yo hacía una cocina que era una cocina de base, de fondo, mi cocina tiene mucho sabor, mucha intensidad y utilizaba mucho producto de mar y montaña, hacía lo que te llaman los mar y montaña. Entonces los críticos no hacían ni caso al proyecto, me llamaban siempre a Madrid Fusión, siempre iba al escenario número 2, no tenía la suerte de poder contar mi gran proyecto, poder explicarlo de cara a la prensa internacional. En ese momento, un día que estaba en el restaurante, me llega un señor con un sombrero y llega otro señor con una gorrilla y me dice: buenas, Miguel, ¿cómo? Digo, sí, soy yo. Dice: mira, queremos presentar contigo un libro que se llama La dieta del paleolítico. Yo había oído hablar de Atapuerca ya, ahora os explicaré qué es Atapuerca. Y cuando llego con esas personas, de repente me dicen que si quiero presentar con ellos el libro y me dicen que cuánto cobro. Yo me acuerdo que mi abuela siempre decía que cuando conozcas a alguien más que niña más bonita, maravillosa, que cuando llegue gente más inteligente que tú, intenta aprender, no les cobres nada, sino que la moneda sea el cambio, ¿no? Es decir, intentan aprender, intentar evolucionar. Y yo les cogí, me acerqué a ellos y les dije: bueno, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Yo voy a presentar el libro, todo lo que hagáis ahora en adelante, yo soy vuestro cocinero gratis, los tres me miran, me dice este tío, y digo, con una condición: que me llevéis a Atapuerca y me contéis lo que hacéis. En Burgos se encuentra Atapuerca. Atapuerca es el yacimiento arqueológico sobre la evolución humana, no sobre los mayas, no quiero llevar la contra de mi compañero, sobre la evolución humana más importante del mundo, y tenemos el museo más importante del mundo junto con los que hay en Israel. Para que entendáis, Atapuerca es un camino andado desde el anteceso, hace 1,6 millones de años, hasta hoy en día, ¿no? Tiene vestigios de anteceso, neandertal, preneandertal, ya las primeras partes de los sapiens, etc. Cuando voy allí, me siento con ellos y me empiezan a contar, me hablan de ese primer hominino, ¿no? Que se encontraba en Etiopía, en África, que se alimentaba de hojas, tal. Me empiezan a hablar de una historia de cómo el primer hominino llega a Centro Europa cómo conquista una cosa, cómo conquista otra, y todo eso lo denominamos, a ver si pasa. No pasa. Hay que dar 2 veces, que igual soy muy malo yo. Esto va mal, un segundo. ¿Podéis dar para atrás? Siempre evolucionando. Vale, bueno. Vamos a empezar otra vez de nuevo. A ver. Vamos a ir entonces con ese proyecto. Una vez que desarrollamos ese proyecto, empezamos a ver diferentes etapas, diferentes factores que nos llevan a ser lo que hoy somos, ¿no? Con los diferentes homininos que ha habido en cada una de las diferentes etapas. Cuando nosotros abrimos este proyecto, tenemos claro que la alta gastronomía en Burgos, nos damos cuenta que la alta gastronomía no tenía la capacidad para introducirse en una ciudad con 200.000 personas, y entonces empiezo a pensar en un proyecto diferente. Digo, bueno, está muy bien ser un cocinero muy reconocido, pero eso no me llena el plato de comida. Es necesario hacer un proyecto que sea una parte el pulmón financiero y otra parte que sea el sueño. Es decir, el sueño es la imagen, y esa imagen te da trabajo en otros lugares o te da la posibilidad de venir a estar con vosotros en El Salvador. Creamos un espacio que se llama Como Tradición. Como Tradición es un concepto de cocina tradicional actualizada. Es un restaurante donde hago esa cocina de Burgos y de Cantabria, donde hacemos pescados, donde hacemos diferentes tipos de cocciones. Tengo a Alicia aquí, que estudia aquí en APA, que está conmigo de prácticas, y ella ha conocido muy bien también nuestra cocina, ¿no? Nuestra cocina, nuestra cultura, nuestra forma de entender esta filosofía. Tenemos diferentes zonas, como son las mesas del chef, donde tenemos sitios más particulares para la empresa, etc. Es un gran restaurante, y este restaurante lo que hace es que esta parte de aquí sustenta a esta parte de aquí. Esto se llama Como Tradición. Como Tradición es el pulmón financiero, y esto se llama Como Evolución. Como Evolución es el sueño de la evolución humana transformada en alta gastronomía. Como Stratos es el espacio, como os he dicho, ¿de acuerdo? Un espacio principal donde entras. Con las guías hemos tenido problemas porque se equivocaban, nos daban el sol de la guía Resol, que es un reconocimiento muy importante en España, nos daban el estrato, luego nos le quitaban, nos le ponían en un sitio, en otro, porque les ha costado entender el proyecto. Y Como Stratos
está alineada con diferentes entidades de nuestro territorio, como son Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución, Universidad de Burgos. Nos han dado becas, nos hemos unido a toda esta gente que nos ha dado una cultura mucho más, o una visión mucho más amplia de todo el proyecto que desarrollamos. Este menú, cuando empezamos a desarrollarle, que os voy a explicar lo que significa ahora, este menú cuando lo empezamos a desarrollar, hablando con los científicos, digo, ¿cómo podemos llamarle? Evolución, Evolución 2.0, bueno, están muchos nombres en... Hoy en día con el IA sería mucho más fácil, ¿eh? Explicaría el menú y me diría yo el nombre automáticamente. Pero decidimos llamarle humanidad, ¿no? La humanidad es lo que nos ha hecho evolucionar. Nosotros hemos evolucionado gracias a reunirnos en torno a la mesa, ¿no? Dicen que el fuego, que luego os explicaré, lo que hizo es transformar los elementos, nuestra morfología, pero lo más importante es que nos humanizó, nos hizo estar en torno a la hoguera y que los días se alargaran mucho más, tener la capacidad de poder compartir, ¿eh? Humanidad, como os he dicho, una vez que estuve con los científicos durante 3 años y medio más o menos, llegué a mi casa, saqué un papel y un boli y empecé a dibujar. Empecé a dibujar, ¿no? Empecé a dibujar las diferentes etapas que me habían hablado, empecé a dibujar lo que me habían estado explicando y ahí aparece el talento. Yo os he dicho esta mañana que es muy importante que cada uno encuentre su talento. Yo tengo mucha creatividad, soy una persona creativa, soy soñador, entonces todo lo que intento imaginar lo intento luego realizar, buscando siempre ayuda. O sea, al final, la creatividad sin conocimiento no sirve de nada, para que entendáis. Tú puedes ser muy creativo, pero si no tienes conocimiento, ¿de qué te sirve, no? Yo lo que he hecho es, esta mañana os he hablado de mis equipos, y lo que he hecho es reunirme con gente con conocimientos más amplios que yo. Yo tengo una idea, voy donde una persona que tiene un conocimiento, me cuenta, voy donde otro que tiene otro conocimiento, me cuenta, y la unión de todo eso es lo que hace Cobo Stratos, evolución o tradición. Eso de, yo soy el chef, soy el que más sabe nada. El chef que se piensa que es el que más sabe es un desgraciado toda la vida. Lo importante es tener gente que sepa más que tú, ¿entiendes? Porque es la única forma de seguir sumando y seguir creciendo, ¿eh? Primera etapa de nuestro proyecto, lo dividimos en 6 etapas. Primera etapa, África, ¿de acuerdo? La nombramos así, África. Segunda etapa, donde nos encontramos, viaje Centro Europa, Atapuerca. Tercera etapa, conquista de los mares, ¿vale? Entender que estamos en África, de África conquistamos Centro Europa, la evolución del ser humano funciona así. Una vez que estamos en Centro Europa, conquistamos los mares, ¿de acuerdo? Aquí llegan cosas como la socialización, la utilización del fuego, fauna, vegetales marinos. El Neolítico, volvemos al interior. Una vez que nos empezamos a relacionar en torno a la hoguera, empezamos a compartir creencias, pensamientos y en algunos casos religiones. Eso nos hace evolucionar mucho más y ya nos asentamos, pasamos de ser nómadas a sedentarios. Luego llegan las grandes civilizaciones, el poder, ¿no? El poder de conquistar el mundo. Y por último llega el mestizaje las 2 grandes rutas que globalizan el mundo tal cual conocemos hoy, ¿no? La ruta de la seda y la ruta de las Indias, que es, bueno, es el lugar donde más importancia damos a todo el tema de la pastelería, de las especias, ¿no? Los chocolates, el algodón, los diferentes tipos de hidratos, como son las patatas, etc. Esta ponencia que os estoy dando, me he equivocado al mandarla, y es la primera que hice. Entonces yo estaba con mi cabeza que iba a haceros la segunda, que está como esta, pero un poco más especializada y con los platos nuevos. Entonces me está costando un poco más, ¿eh? Pero nada que no se pueda resolver. Para los que vayáis a ser cocineros, hay una frase muy importante que dice: adapta, improvisa y vence. En caso de que haya algo que no se te note, saca pecho y hazlo como puedas, ¿entiendes? No es problema. A ver, África. Vamos a empezar hablando de la primera etapa, ¿no? 4 millones de años a 1,6 millones de años. En esta etapa, nosotros hablamos de una alimentación que habla de esos primeros homínidos bípedos, Ardipithecus, Paranthropus, Australopithecus. Empezamos hablando de ese consumo de hojas, de hierbas, raíces, rizomas, bulbos, tallos, flores, pequeños vertebrados e invertebrados. Y hablamos de algunas técnicas, como son infusiones en frío, maceraciones en medios ácidos, decantaciones de grasas animales, fermentaciones espontáneas, crudités y sopas frías. Para que entendáis, yo siempre que explico mi menú digo, señores, bienvenidos, todo lo que hablemos a continuación está basado en el estudio que hemos realizado junto con Fundación Atapuerca, Museo de Evolución y Universidad de Burgos. Todo lo que hablemos son hipótesis, que quiere decir que no se sabe si es realidad o no realidad, pero nosotros lo llevamos a cabo o reinterpretamos con técnicas actualizadas y producto actualizado. Para que me entendáis, imaginaros cómo debería comer un Ardipithecus o un neandertal. Nosotros alimentamos a sapiens, tenemos que hacer una cocina actualizada. El producto es inviable encontrarle, solamente hemos hecho una reinterpretación basada en las hipótesis de nuestros científicos, ¿vale? Cuando nos explican qué tipo de productos o cómo se alimentaban, que no consumían casi grasas animales, esos primeros homininos,
Me empiezan a explicar que han encontrado en diferentes cavidades, en yacimientos la utilización de pieles, y en esas pieles se encontraban semillas, decían que hacían bebidas infusionadas. No sé si sabréis que existen monos en el mundo que se alimentan de los diferentes frutos que cuando caen al suelo por los azúcares que contiene la temperatura comienza un proceso alcohólico y se emborrachan con ellos. O sea, son monos listos esos. Las decantaciones de grasas animales, utilizaban las grasas animales, pero inicialmente las utilizaban para hacer diferentes procesos, sobre todo para alimentar. Hay un hecho muy gracioso, la historia que a mí me causa mucha gracia, que es que los neandertales ya daban biberones a sus crías. Luego hablaremos del proceso de secados y maduraciones, pero yo he hecho secados con la universidad y son piezas de carne que tú las echas al suelo y es imposible de morder. El neandertal tenía dentadura para poder morder eso, y decían que las crías, cuando se destetaban, lo que hacían era cogían la grasa, metían las piezas duras, las cocían con un poco de agua y eso luego se lo daban, y era el biberón de proteínas que daban en la época, ¿no? Bueno, han encontrado vestigios que creen que era de esa forma, pero todo esto son diferentes hipótesis. ¿Cómo reinterpretamos esto nosotros? Pues en este caso, primera sopa de vegetales. En este caso hacemos actualmente. Yo os voy a hablar un poco de la reinterpretación porque mis platos no cambian, mis platos evolucionan, ¿vale? Esto empezó siendo una panacota de almendras, que es frutos, ¿vale? Hacíamos una gelée de albahaca, que eran frutas, y luego hacíamos una espuma de almendras también, ¿de acuerdo? Hoy en día hacemos una sopa de vegetales. Tengo una sopa de vegetales que hacemos a partir de tomatillo verde mexicano, jalapeños, utilizamos apio, pepino, hinojo. Hacemos una sopa súper untuosa que la acompañamos con tomates pacificados, una técnica de deshidratado. Utilizamos también cremosos de aguacate y hacemos una gelée, que es una infusión en frío. Una gelée es una textura, ¿no? Esas texturas que hablaba Ferran Adrià, fue el pionero en desarrollar esto. Es una textura muy melosa, como las gelatinas estas que tomas de barrita, que te las tomas que son muy cremosas, o cuando estás malo te da el médico ese tipo de yogures. Pues nosotros lo que hacemos es cogemos agua de tomate, ¿vale? Cogemos un medio ácido. El agua de tomate tiene un pH bajo, tiene acidez. El pH bajo lo que hace es infusionar. ¿Habéis oído hablar lo que son los escabeches? ¿Sí? ¿Sabéis lo que es un escabeche? Que levante la mano, que es el los escabeche. ¿Vale? Ten cuidado que te saco. Vale. Un medio ácido tiene la capacidad de meterle diferentes elementos. En este caso nosotros metemos glutamato monosódico, como son con diferentes tipos de setas. Metemos muchos vegetales, metemos algas, metemos diferentes tipos de hierbas aromáticas y lo dejamos macerar. Una maceración en fría durante 36 horas. Conseguimos de esta manera una gelée de vegetales infusionada en frío. Le acompañamos con la sopa de vegetales, tomate pacificado. Entonces tenemos una elaboración técnica actualizada que sirve a modo de ensalada refrescante. Nuestro menú, lo vais a ver, tiene mucha contundencia, tiene mucho sabor, mucha potencia. Yo no soy un cocinero técnico, técnicos son mis compañeros, que yo he aprendido técnica gracias a ellos, porque yo, como os he dicho, esta mañana me salté la primera etapa de aprendizaje. A mí me costó un poquito más, era un poco más movido. Entonces, lo que hacemos es una cocina con mucha intensidad. Es necesario bocados que te refresquen, que te limpien y que te preparen las papilas, ¿eh? Otro de los bocados que hacemos, en ese árbol nosotros componemos un árbol, le habéis visto atrás que había como un arbolito. Primero, frutos, hojas, hierbas, raíces. Pero la ingesta de materia grasa es lo que nos hace evolucionar. El cerebro evoluciona debido a que empezamos a ingerir materia grasa y empezamos a desarrollar más capacidad cerebral. Pasa nuestro cerebro de ser 600 centímetros cúbicos a 1400 centímetros cúbicos, a tener inteligencia. En este caso lo que hacemos es una tartaleta de tuétano. Hacemos una tartaleta a partir, en este caso, hacemos un tipo de masa de patata y de fécula. La hacemos con tuétano, no utilizamos aceite, y lo acompañamos con un parfait. Un parfait es un pastel a base de huevo tradicional hecho con hígado, es ferroso. Un sabor muy potente, muy ferroso. Le metemos manzana, le metemos dulces con cebolla caramelizada. Y hacemos un parfait que le acompañamos con un guiso de lombarda. Una lombarda es una floriácea. Antes mi compañero está hablando que son las floriáceas. Las floriáceas, por ejemplo, es una coliflor, un brócoli, en este caso una col, ¿vale? Y hacemos un guiso tipo cítrico y lo terminamos con una flor de remolacha acidulada. Lo que hacemos es cogemos la remolacha y una cosa que se llama mandolina china, donde la metemos y vamos cortando, sacas una tira larga y ahí tengo yo a mis steiners que vienen con mucha paciencia y se pegan igual, pues para hacer un tubo con 8 unidades nos pegamos 2 horas para poder hacerlo. Al final ese es un poco el concepto de la alta cocina, cuidar las elaboraciones complejas y que luego tenga un aspecto visual bonito, ¿no? Resumen de este bocado es la primera forma de interpretar el consumo de grasas animales: tartaleta de tuétano y remolacha, un guiso de lombarda cítrica, parfait de hígado de ave y flor escabechada de raíces. El nombre es bonito, ¿verdad? Es cuando cobro luego los $250 por el menú, ¿entendéis?
Luego vamos a ir a interiores animales. El ser humano, esos primeros homínidos, empiezan consumiendo vegetales. De consumir vegetales empiezan a consumir materia grasa en pequeñas cantidades, y cuando consumimos materia grasa tenemos ya la capacidad técnica de entrar en los ríos. Empezamos a pescar. En este caso lo que hemos hecho es una crema, en la parte inferior una crema, cogemos el huevo, coagula, ¿no? El huevo a partir de 62 grados coagula, ¿no? 63 grados creo que es la coagulación. ¿Por qué? Por la proteína que tiene, ¿no? La parte proteica que coagula. Nosotros lo que hacemos es coger huevas de pescado. En este caso cogemos salmón. Pues la hueva de salmón también tiene proteína, la ponemos en Thermomix, la damos una temperatura y empieza a cuajar. Cuando cuaja conseguimos una crema inglesa yodada y salina, ¿vale?, que equilibramos con un truchón madurado por nosotros durante 15 días por un proceso de secado y maduración. Y lo terminamos con un escabeche, en este caso un escabeche muy frutal, que utilizamos, bueno, frutal o vegetal, que lo hacemos de calabaza y zanahoria, ¿vale? Hay alguno que cuando hablo todo esto me hace así como diciendo, madre de Dios. ¿Cómo llegas a hacer esto? Yo os he dicho esta mañana que yo antes estaba sentado ahí. Estos son 21 años, ¿me entendéis? Esto es un proceso muy largo. Primero hay que aprender a picar, ¿vale? Primero picamos, ¿eh? Es muy importante aprender a picar. Hay que aprender a limpiar, hay que aprender a envasar. Hay que empezar a decir oído, hay que ser puntual, hay que ir afeitado o limpio, ¿me entendéis? Hay que ver los cordones abrochados. Después aprendes a cocinar poco a poco, a asar, a cocer, a confitar. Empiezas a aprender técnicas, a freír. La gente dice, es un rebozado, ¿sabéis rebozar? Tener cuidado. Rebozar es muy complejo. Yo hice una técnica que era la merluza del Vallés, que la crítica vasca dijo que era mejor del norte de España. Y era una técnica que la gente se piensa que sabe rebozar y yo profesionalicé durante mucho tiempo. A lo que me refiero es que para llegar a esto son equipos, son horas de trabajo, son muchos días de alegrías y muchos días de penas, son muchos días de pensar, no lo hago bien, no voy a llegar, y hay un día que de repente miras y dices, hostia, cuántas cosas hacemos ya, qué bonito, qué bien lo hacemos, qué profesionalizado está todo, ¿no? Pero lo bueno de esta profesión es que siempre vais a poder evolucionar. Es que yo sé que estas fotos, mira, de hecho ahora mismo estas fotos son lo que hacía hace 2 años, y hoy las veo feísimas. Lo nuevo no lo he traído porque la persona que me manda todas las cosas se han equivocado con una parte de mis compañeros y me han mandado la ponencia de 2 años. Pero si veis lo que hacemos hoy, eso no tiene que ver. Es mucho más técnico, mucho más elaborado, mucho más complejo todo. ¿Qué quiere decir? Que si trabajas cada día, sin mirar para atrás, siempre trabajas, disfrutas, trabajas, la evolución siempre es constante, ¿no? Vamos a ir a esa segunda etapa. Hemos hablado de la primera etapa, hemos hablado de África, de 5 millones de años a 1,6 millones de años, hojas, hierbas, raíces, rizomas, bulbos, tallos, flores, pequeños vertebrados, invertebrados y la magia, ¿no? La ingesta de materia grasa. En ese momento ingerimos materia grasa, aparece el Ardipithecus, pasa al Paranthropus y al Australopithecus, y una de las gamas de ese Australopithecus sale a Centro Europa. La alimentación está basada en la llegada, bueno, los primeros homínidos a Centro Europa, cazadores-recolectores, grasas animales, interiores animales, canibalismo, carroñeros y oportunistas. De canibalismo no hablamos nada en el menú todavía. Tengo una idea muy chula, yo que tengo las orejas grandes y la nariz grande, quería hacer un tipo de digestivo, un limpiador con un molde alimentiria, pues para ponerlo, que sea un poco esa historia y hacer una referencia a esa época del canibalismo. El canibalismo lo practicó hace 1,2 millones de años el antecesor, lo decían que no sabían si era por supervivencia, por ideología, por religión, etc. Yo estoy convencido que eso es que llegó frío, que no había alimentos y se comían unos a los otros. Estoy seguro porque la evolución humana cuando la estudias es supervivencia pura y dura, es ensayo y error, todos los procesos, ¿vale? Las técnicas. La gente se piensa que los secados vienen de hoy en día, que las maduraciones y el control de las grasas, la evolución de esos sabores florales y herbáceos de la alimentación de los animales es de hoy en día, viene todo de esa época ya, ¿no? Secados, madurados, el uso del fuego y los ahumados. Imaginaros cómo sería ese primer ahumado, ¿no? Un individuo estaba en la cueva, tenía un cacho de carne que le sobraba del día anterior y de repente se le apagaba el fuego, se marchaba y cuando volvía a los 6 meses se encontraba una pieza, tendría que ser horroroso el sabor, pero veía que conservaba. Entonces empiezan a practicar. Hoy en día vas a España, a Echevarri, y tienes 12 tipos de maderas diferentes, diferentes formas de perfumar, ¿no? Al final, hoy en día los cocineros, en mi caso, yo ya no uso técnicas de conservación. Yo lo que uso es procesos técnicos de conservación para aplicar diferentes matices a los productos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando ahumo lo que busco es el matiz en la boca. No busco tener un producto que me dure más tiempo, porque más tengo cocina a baja temperatura, refrigeradores, tengo runners, tengo diferente tipo de tecnología y maquinaria. Una vez que hacemos esto,
Vamos a ir con ese primer paso que ofrecemos en nuestro menú. Y aquí lo que estamos ofreciendo es una carne de maduración extrema. ¿Qué es la maduración, no? La maduración es un proceso denominado proteólisis. La proteólisis es una enzima. Bueno, os lo voy a decir para que me entendáis, por eso no vais a entender. Tú cuando te mueres, te descompones. Y cuando te descompones en polvo y en polvos te convertirás, ¿no? Pues te descompones ¿por qué? Porque hay unas enzimas dentro de nosotros que catalizan un proceso de degradación. Y te vas deshaciendo. La carne es igual. Cuando un animal muere, tú coges una carne, la dejas y hay un proceso de proteólisis donde empieza a descomponerse. La proteína, es decir, el filete, para que entendáis, empieza a ablandar y tiene... ¿Qué te pasa? Que te pegan como espantos. Ah, tranquilo. Y tiene grasas que van evolucionando y van dando el sabor a maduración, ¿vale? Ese sabor a maduración solamente viene concebido por la alimentación que ha tenido el propio animal. Y normalmente es dulce, sin sabores a roquefort o amargos, dulce y muy herbáceo. ¿No habéis entendido lo que es la maduración? Más o menos, ¿no? Vale. Pues nosotros lo que hacemos es poner una pieza de maduración extrema. Cogemos lomos y ponemos piezas de 1 año de maduración. Hoy en día hemos cambiado el lomo y ahora pongo algo mucho más complejo que son picañas. La picaña es muy pequeña y hacemos maduraciones de 7 meses. Madurar una pieza de 3 kilos 7 meses es un punto tan técnico que es como madurar un lomo durante 3 años, para que entendáis. Y luego aquí hacemos, esto es un bocado que yo hacía, que era de setas, muy divertido. Hacíamos una velouté de champiñón, con un cremoso champiñón, una dulce de champiñón y un champiñón de textura, pero ahora lo hemos cambiado y ahora hacemos un buñuelo suflado, que es un buñuelo chino, no sé si conocéis la técnica de disfrutar, el restaurante disfrutar, el número 1 del mundo ahora, que es un buñuelo chino frito donde encapsulamos dentro una royale. ¿Qué es una royale? Una royale es una elaboración tradicional francesa donde coagulamos la proteína del animal mediante diferentes tipos de patés y su propia sangre, ¿vale? Y lo que conseguimos es un bocado que la gente coge con las manos, presentamos un hueso y hacemos, en mi último viaje conocí los moles, estuve en Chocol y estuve en diferentes partes de México, hacemos un mole de salsa de liebre donde les pongo con la mano, untan y se lo comen con las manos. Y digo, el siguiente paso es quitar la mesa, hacer una hoguera y que os sentéis todos alrededor de la hoguera, ¿sabes? Esto es una grasa que hacemos un proceso de decantación. Lo que hacemos es, cogemos la grasa del animal con mucha maduración, le ponemos un porcentaje de grasa vegetal y con una temperatura constante. Al 10 la Thermomix, primero al 6, lo ponemos hasta que suba a 80 grados y luego le damos 10 minutos y luego decantamos. Cogemos una manga, lo colgamos y se separa por un lado los líquidos, por otro lado las grasas saturadas y por otro lado las otras grasas. Hacemos una decantación y seleccionamos la grasa que queremos utilizar. Esto es muy chulo porque hacemos un consomé. Yo utilizo mucho la cocina de los colágenos. Ahora he hecho un libro con un nefrólogo español. Ahora cuando llegue además me voy a... Aquí estoy entre cocineros, entre compañeros. Para mí aquí estar con vosotros es fácil porque hablamos el mismo idioma, pero ahora me voy con los doctores, con médicos que hablan de nefrología, de la salud. Y bueno, hay una parte de egos muy potente también en ese mundo. Y hemos hecho un libro y me dicen que cómo vas a dar sabor sin sal, que es imposible. Digo, tú sabes de nefrología, tú de cocina no tienes ni puta idea. Y me dice, bueno, es que es imposible porque yo esto lo tomo sin sal, yo esto lo hago así. Digo, no, mira, hay 3 partes. Hay una cosa que se llama la proteasa umami, que es algo que he descubierto hace poco, con la ciencia, por supuesto, yo soy científico, que es una enzima artificial que degrada el sabor y saca los sabores potentes, es decir, los glutamatos monosódicos de los alimentos. Pero hay otra parte que es que tú cuando coges una carne, sabéis que una carne tiene colágeno. El colágeno de las carnes rojas se rompe a partir de 68 grados. Pero cuando tú ese colágeno lo has cocinado, habéis visto que una carne está blanda, que la tocáis y está blandita. Hacer un día la prueba de sacar la carne, sacar las verduras y reducir. Y por la concentración de colágenos vais a encontrar una cosa que se llama demi-glace. ¿Sabéis lo que es una salsa española? Pues una demi-glace es una concentración de salsa española en la que no utilizas ningún elemento de ligazón, solamente el colágeno natural del producto. Y eso es intensidad pura de sabor, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es un consomé de colágenos que le metimos diferentes elementos herbáceos, hierbas, jengibres, setas deshidratadas, y lo que hicimos por un proceso de concentración de temperatura, subíamos aquí, dábamos temperatura, subía, hervía, infusionaba y servíamos. Hacemos una infusión en directo al cliente. Esto es hace 2 años. Hoy, la semana pasada, hemos hecho una kombucha. ¿Sabéis lo que es la kombucha? Un proceso de fermentación, es una simbiosis, ¿no?, entre microorganismos y levaduras que crean una celulosa, absorben los azúcares y crea carbónico. Pues hacemos una kombucha de té verde, la maceramos en elementos verdes. Yo creo mucho en los colores, ¿no?
Si voy a utilizar verdes, utilizo todo verde. Pimiento, apio, hinojo, tomatillo, jalapeño. Si quiero algo más dulce, melocotón, melón de cantalupo, orejones, mangos, ¿no? Al final, los colores indican mucho las moléculas de sabores de los productos. Pues ahora hacemos una kombucha fermentada doblemente, que la ponemos en esta máquina, que no es una máquina, es una probeta tradicional de estas de los que hacen, del mejor café del mundo, El Salvador. Puedo decirlo bien alto, lo tengo esto en alquimia y me quito el sombrero el café que tenéis en El Salvador. Yo desde ahora solo bebo café del Salvador, nada más. Pues metemos CO2, que es el hielo seco, por un proceso de hervor en frío. Lo que hace una presión, sube hacia arriba y empieza a hervir en frío, y hace una infusión en frío de un elemento fresco, y hago una bebida refrescante que es espectacular, ¿no? Son cosas que nos va llevando la técnica, la creatividad y luego la complejidad de los equipos que vamos creando. ¿Os aburro mucho? ¿Estáis entendiendo? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahora digo, que no le guste, que se levante y se vaya, y os vais todos, ¿no? Por favor. Bueno, esta es la tartaleta. Hacemos tartaletas también de maíz, nixtamalizamos el maíz, hacemos una tartaleta de maíz crujiente, veloutés. Veloutés es un cremoso a partir de setas, duxelles, verduras, setas muy picaditas con jugos concentrados de colágenos, y crudités. La cocina quizás europea es diferente, ¿no? A lo que yo veo aquí. Tú ves la FIT y ves el concepto de platos súper coloridos, muchas bases madres, muchas combinaciones de varias salsas diferentes. Yo la verdad que en México disfruté mucho, aquí he disfrutado también mucho, pero en España es diferente, ¿no? En España es una cocina quizás mucho más técnica. No hablo ni mejor ni peor ni mucho menos, o sea, porque al final a mí me dan las croquetas de mi madre y puede Ferran Adrià cocinar 100 veces que no son mejores que las croquetas de mi madre. El gusto es la memoria gustativa y es el recuerdo que tengáis cada uno en vuestra cabeza, pero nuestra cocina es una cocina quizás visualmente más detallada, más técnica, porque la cocina española venía de una base de mucho sabor, ¿vale? Cero técnica, una cultura tradicional o terruño que se dice en España, y luego evolucionó a grandes técnicas. Entonces, tú ves los equipos de trabajo, tú vienes a mi restaurante, yo tengo 17 cocineros en 2 restaurantes. Tengo un restaurante donde empecé con 3 y dábamos a 12. Hoy mi restaurante tiene 12 personas y doy de comer a 8. Pero porque es muy complejo todo, o sea, para hacer un plato necesito 52 elaboraciones. Tenemos, para que entendáis, en tradición tengo 90 elaboraciones, y en evolución tengo 172 elaboraciones en un menú de 27 secuencias. Es muy, muy complejo. Realmente dices, ¿para qué tienes un restaurante así? Y digo, pues no lo sé, para divertirme, porque me salen decimales con los números, es imposible. Luego también, bueno, si consigues ahora, nosotros estamos trabajando muy duro para conseguir la segunda estrella, vamos demasiado rápido, llevamos solamente 3 años en este proyecto, y es muy complejo, pero vemos que se va incentivando, que va a ir mucho la Michelin, está viendo más, y si consigues eso, eres una persona que comunica, eres una persona con capacidad para el disfrute, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo yo ahora en Madrid con grandes empresas y tal, pues es una parte también del negocio, ¿no? El ego ya está cubierto, porque me casé ya hace tiempo, entonces tengo el ego cubierto, salí en la tele, me cubrió el ego, entonces la Michelin para mí es la capacidad de generar mucho más negocio, ¿eh? Esa es la importancia que le doy a ello. Vamos a la tercera etapa. Hemos hablado de África, hemos hablado de ese primer hominino que toma vegetales, hojas, hierbas. Ese hominino empieza a desarrollar el cerebro, consume materia grasa, conquista Centro Europa. En Centro Europa dejamos el canibalismo de lado, nos centramos en grasas animales, despojos, y aparece el prenerdental y interdental, que crean técnicas como son maduraciones, secados y ahumados. Y una vez que ya somos cazadores recolectores mucho más inteligentes, mucho más posados, nos entra esa ansia humana de conquistar, y conquistamos los mares. Conquistamos los mares, fauna marina, vegetales marinos, entorno marino, llega el consumo del huevo, que es muy, muy curioso, ¿no? No habíamos consumido huevos hasta ese momento. Y aparece algo muy importante, es decir, el fuego aparece hace 800.000 años. Hace 200 empezamos a usarlo más cotidianamente, pero hace 50.000 años, en esta etapa, empezamos a socializarnos en torno a la hoguera. El socializarnos en torno a la hoguera, la importancia que tiene es que empezamos a compartir creencias, pensamientos y religiones, para que entendáis. ¿Quién de aquí conoce el Barcelona? Todos, ¿no? Si tú estás en una cueva y estás solamente con tu equipo del Barcelona ahí, te van a conocer los 20 o 30 que están ahí. Si tú empiezas a socializar y tienes, imagínate, un escudo, el escudo del Barcelona, y se empieza a compartir, ese escudo del Barcelona llega pues, del Salvador a España. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, las creencias, los pensamientos, el creer en un concepto, en una identidad, como puede ser el escudo de Barcelona, lo que hace es que eso se amplifique al mundo entero. ¿Entendéis? Entonces,
Una vez que llega ese momento, estamos ya preparados para dejar de ser nómadas, hacernos sedentarios y crear lo que fue el Neolítico. Es decir, la antesala del Neolítico surgió en los mares, gracias al fuego, y además la respuesta es muy fácil. Nos socializamos más porque los días eran más extensos. Antes a las 6 de la noche era de noche, nos íbamos a dormir. A las 6 de la mañana hacía de día, nos íbamos a cazar con la hoguera. De 6 de la noche a 8, 9 o 10 estarían compartiendo, hablando y bueno, conexionándonos, socializándose. Hornos soterrados, nosotros reinterpretamos esos hornos soterrados. Yo sé que todavía, no sé si en El Salvador existirá o no, pero en México hay diferentes partes donde el horno soterrado el horno soterrado es la gran innovación de esta parte de la prehistoria, ¿no? ¿Por qué? Porque un horno soterrado es un agujero en la tierra donde ponen brasas incandescentes, diferentes tipos de quimas, palos, piedras, ponen un recipiente y lo tapan. ¿Qué sucede? Al apagarse el fuego, el calor residual convierte un proceso de confitación a baja temperatura, donde la temperatura inicial de 90 a 100 grados o 200 va bajando hasta 0 grados. Lo que hace es cocer a baja temperatura. Hoy en día tenemos los runners y la cocina al vacío del Celler de Can Roca, ¿no? Inicialmente esta fue la primera cocina del Celler de Can Roca, los hornos soterrados. Nosotros reinterpretamos de esta manera un horno soterrado, es simplemente divulgativo y metafórico, no hacemos cocciones de horno soterrado. Vamos a ir al Neolítico, siguiente etapa. Hemos conquistado los mares, nos hemos socializado en torno a la hoguera, hemos compartido y llega el Neolítico, ¿no? En el Neolítico dejamos de ser nómadas, nos convertimos en sedentarios, creamos dos técnicas como son la agricultura y la ganadería, pero existe un hándicap. La agricultura y la ganadería es estacional. ¿Qué quiere decir? Que los frutos dan cuando dan y la ganadería cría cuando cría. Entonces, como ya no somos cazadores-recolectores, tenemos que crear técnicas de conservación. Si no creamos ese concepto, digamos, de las granjas, ¿no? o los establos donde guardábamos diferentes tipos de alimentación, estallaban las guerras. Y ahí vienen diferentes conceptos como son las fermentaciones lácticas, las fermentaciones alcohólicas y las fermentaciones acéticas. Eso es lo que nos centramos a estudiar aquí. Bueno, ese es un plato que hacemos de cordero espectacular. Mirad, esto es un carré de cordero, ¿vale? Que hacemos a baja temperatura, rustimos a fuego vivo, lo comemos con un jugo de asado que hacemos al estragón. Esto es una berenjena que hacemos, se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llama? La pasta negra que es cítrica y ácida, que tomáis aquí mucho. Te lo echan los siropes, como sirope por encima. Decir nombres. Una pasta negra que es una fruta que hacen gominolas de eso. Tamarindo, coño. Bien. Pues hacemos una berenjena glaseada con café y pasta de tamarindo. Es que siempre se me olvida el nombre, tamarindo. Y luego lo acompañamos con diferentes pestos de hierbas de la alimentación del propio cordero. Esta chavala 10 puntos. Tú eres de las listas de clase, ¿no? Seguidamente aparecen los panes. Hacemos nuestros propios panes. En este caso hacemos panes de leche, panes vapor, diferentes panes con semillas, con cereales, con maíces que elaboramos en el restaurante. Y luego aparecen esas fermentaciones lácticas. Aquí tenéis diferentes tipos de mantequillas. Os voy a dar un secreto, a ver si se hace aquí o no. La mantequilla que contiene por una parte un suero y una grasa, ¿no? Nosotros lo que hacemos es cogemos la mantequilla. ¿Sabéis lo que es clarificar? Si no lo sabéis es para daros una leche. Pues los profesores os han explicado la cocina francesa. Levantas la temperatura, va espumando poco a poco, decanta, la metes en una manda, haces un proceso de decantación y usas la grasa. En esa grasa, imagínate, dime un producto típico de aquí. Un producto típico de aquí, El Salvador. ¿Cómo? El loroco. ¿Qué es el loroco? Bueno, pues cojo... el loroco me lo toman en unas pupusas, que se pone con el queso, una hierba fantástica, levemente agria, un punto picante y levemente balsámica, es lo que noto yo, ¿verdad? Yo soy de uno de aquí que me ha dicho que no me gusta el loroco, digo, esto es de San Salvador. Coges el loroco, pones esa mantequilla clarificada, la envasas al vacío y haces una cocción. El loroco, como es una hierba, para que no haya un proceso de rotura de clorofila, lo tendrías que hacer a unos 65 grados. Confitas a 65. Esa mantequilla haces una hierba ya. Pues después lo que hacemos es con mantequilla entera, empomada, la montamos y conseguimos mantequillas de todo tipo. Hago mantequillas de chiles, hacemos de charota francesa, las hacemos de setas, de lo que tú quieras. Una vez que ha pasado el Neolítico, que estamos ya sentados, que somos nómadas, ya no somos sedentarios, otra vez de nuevo el ser humano vuelve a soñar, se vuelve a venir arriba
y llegan las grandes conquistas. En este caso hablamos de grandes civilizaciones. Grandes civilizaciones del año 0 en adelante, 476, la que elegimos es Roma. ¿Por qué elegimos Roma? Lo primero, porque nosotros tenemos una cultura mediterránea brutal. Estamos en pleno Mediterráneo. Nosotros, yo estoy en Burgos, en la ciudad. Aquí está el norte, aquí está el sur, ¿verdad? Aquí está Portugal y aquí está Valencia, el Mediterráneo. Pues nosotros estamos en el centro, justo encima de Madrid. Nosotros estamos en una encrucijada geográfica. Yo tengo la suerte de tener el Atlántico, Cantábrico, Mediterráneo, y luego tengo la suerte de tener la meseta, es decir, todos los procesos de conservación tradicionales españoles. Desde nuestro restaurante, ¿por qué empezamos a admirar lo que fue el proceso de Roma? Roma, tenéis que entender, Roma iba desde la Aquitania, en las Galias, que era Francia, ¿vale? Había un viaje de 6.000 kilómetros hasta Constantinopla, ¿vale? Constantinopla es la región hoy en día de Turquía. Conquistaron Persia, pero nos quisimos centrar en el Mediterráneo. Decían que gracias a dos procesos como son los Garum, que no sé si sabéis lo que es, ahora os explico lo que son los Garum, y los salazones, en el puerto de Ostia, en Italia, entraban 1.000 barcos procedentes de todo el imperio cada día. Es decir, el pueblo comía básico y los emperadores comían cualquier tipo de diversidad de productos de todo el imperio. Los Garum, para que entendáis, la sal no se empezó a comercializar. Hoy en día tú echas sal, habéis visto, te tomas una sopa sin sal. Le echas un poquito de sal y potencia el sabor, ¿no? El aginomoto, los glutamatos monosódicos, la sal potencia el sabor de las cosas. Nosotros nos hemos acostumbrado a comer ahí, pero los romanos no utilizaban sal. La sal era una medida de pago para conservación de los alimentos y que cuando comprabas alimentos pudieras conservarlos en tu casa y tuvieras alimentos para toda la temporada, de invierno o estival, o etcétera, ¿no? Utilizan una cosa que se llama los Garum. Los Garum son, para que entendáis, os lo voy a resumir. Bueno, os voy a decir técnicamente primero. Un Garum es un proceso enzimático, ¿vale? Que cataliza una proteína, comienza la degradación de un producto, puede ser pescado, carne o hidratos de carbono, comienza un proceso de pirólisis, una temperatura constante, y esa temperatura constante lo que hace es un proceso de maduración y de decantación. Para que resumiros, el Garum es una soja, pero de origen animal en vez de vegetal, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es diferentes tipos de Garum y lo usamos como protegidos de sabor. En este caso tenemos aquí uno de los platos que tuvo mucho éxito, ahora lo hemos cambiado también, ahora lo nuestro con gazpachuelo, con otras cosas, pero esto era, utilizamos ostra natural, estamos en la Aquitania, producto principal o fetiche de Francia, hacíamos una sopa de aceitunas, había un consumo brutal de aceitunas, y lo que hacemos era con el yodo de la aceituna, hacemos una sopa de aceitunas y lo acompañamos también con una crema, o sea, un tipo de sopa dulce que hacemos con diferentes tipos de ahumados, ¿vale? Utilizamos anguila ahumada, etcétera, para hacer este plato. Este sería el plato principal que dábamos este me hace gracia verle porque es el primer plato que hice en mi evolución. Esto es un morrillo. El atún toro, ¿sabéis lo que es? El atún toro, el atún rojo, el bluefin, ¿no? ¿Atún rojo? ¿No? ¿No sabéis lo que es el atún toro? Los japoneses, el atún que ponen ese que es el color rojizo. El atún toro es uno de los atunes más valorados a nivel mundial. Para que entendáis, en España tenemos el 70% de la producción mundial en el estrecho de Gibraltar, en la parte de abajo de Andalucía. Grandes barcos congeladores de Japón, que es el principal consumidor, vienen hasta España a consumir este pescado y se lo llevan. Pues este pescado tiene un peso de unos 200 kilos y en la parte superior de la cabeza hay una pieza que se llama morrillo. Para que entendáis, de los 200 kilos de pescado solamente hay 1,2 kilos de morrillo. O sea, es como la pieza, digamos, más sutil, de máxima calidad. Pues nosotros cocinamos ese morrillo, que parece un trozo de carne, si os des cuenta es oscura. Lo que hacemos es, hacemos una demi-glace, pero de origen marino. Utilizamos la espina del bonito, la tostamos, hacemos un caldo con una base de mochuya levemente picante, utilizamos vino de Sonera, que son vinos muy contundentes, muy azucarados, muy especiados, y concentramos una salsa, tardamos en hacerlo unas 72 horas, en reducción. Glaseamos y lo acompañamos con un pesto de hierbas frescas, y estos son halófilas. Estos son plantas cercanas al mar. Las plantas halófilas son plantas que se generan a 200 metros del mar y lo que hacen es absorber todo el yodo de la influencia marina. Son plantas, generalmente, suelen ser plantas anisadas, son plantas yodadas, muy suaves y sobre todo con texturas muy snack, muy crujientes. Este es otro de los platos que hacíamos, que es un salmonete. Si os dais cuenta, veis que en mi cocina son jugos, es concentración, es mucha intensidad de sabor. O sea, mi cocina tiene mucho sabor, ¿no? Esto es salmonete que hacemos con espinas, unos ñoquis de naranja, utilizamos azafrán, diferentes tipos de hierbas frescas y un caldo de los mismos salmonetes utilizando sus hígados para hacer parfait. Igual que hacemos parfait de aves, hacemos parfait de hígados marinos también, ¿eh? Utilizamos la técnica aplicada a diferentes elementos.
Y por último vamos con esta etapa, ¿no? La etapa del mestizaje de 476 al 1500. Para que entendáis dónde yo me encuentro, mi restaurante está, Juego Estratos, en Plaza Libertad. A mano izquierda tenemos el Museo de la Evolución, la prehistoria. Enfrente de la plaza está la Plaza de Libertad, que se practicaban las rutas del algodón de España en el 600. ¿Qué quiere decir? Que todo el algodón que se de España y subió a Europa desde esa plaza. Y a mano derecha hay una casa que se llama la Casa de los Condestables, la Casa del Cordón, que en 1496, no metéis piedras aquí, ¿eh? En 1497 los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón, que fue el encargado de activar la ruta de las Indias, es decir, el traer el cacao, el algodón a Europa, etc., ¿no? En ese momento, la globalización del mundo, la importancia no es el cacao y el producto, sino que el mundo que conocemos, ¿no? Hoy desde El Salvador hablan con Madrid hablan con Japón hablan con Nueva York hablan con Londres, ¿entendéis? Se globalizó, es decir, las rutas de la seda que venían de Marco Polo desde Asia estaban unidas con Europa y Europa se unió con América, se globalizó el mundo tal cual conocemos hoy. Y en este caso aquí lo que hablamos es de dos grandes rutas, la ruta de la seda y la ruta de las Indias. Mira, este bocado, os veis este bocado que vemos aquí. Este bocado es mi amigo Deep Parker de Bangkok. Yo todos los años viajo a Asia. Y mi amigo Deep Parker dice: la mejor unión que hay en él es el coco, el yuzu y la lima kefir. Hacemos un bocado, una espuma de coco con nitrógeno, la compramos de una sopa escabechada levemente de mango y terminamos con lima kefir. Y luego, por último, esto sería un poco la... Igual os echéis a reír, pero es mi identidad con el cacao. Aquí lo que hacemos tres elaboraciones diferentes. Esto es un proceso donde utilizamos torta de maíz. La torta de maíz la metemos en una sopa que hacemos con cacao y agua y la fermentamos a 19 grados durante 12 días. Conseguimos una sopa levemente acidulada con una fermentación láctica. Tenemos este recipiente, este me lo inventé yo, no sé si aquí alguno lo habréis visto, pero no lo vi ninguno, me lo inventé yo. Porque yo de chaval en el internado cogí una cerbatana y escupía a la gente con el agua y con las cerbatanas, y fue una técnica que apliqué pues, para desarrollar mi vajilla. La vajilla la he diseñado por mi equipo. En este caso vamos a ir con una sopa de chocolate. Aquí vamos a ir con una cosa. ¿Conocéis la huabica? ¿Sabéis lo que es la huabica? Tú coges una haba de cacao, ¿no? ¿Habéis abierto una haba de cacao? ¿Sí? ¿Habéis visto que la semilla del cacao está incrustada en un tipo de mucílago blanco? Ese mucílago blanco, si le fermentas a que tenga que venir yo aquí a enseñaros esto, le zumba las narices, ¿eh? Joder, ¿cómo estáis? Tú le abres, sacas ese mucílago blanco. Ese mucílago blanco le pones un 2% de sal, 6 meses a fermentar. Y hace un tipo de sirope, como si fuera miel. Pero tiene matices amargos, dulces, levemente ácidos. Es muy curioso el sabor que tiene. Y con eso hacemos un helado y lo rallamos con un sirope de la propia huabica texturizada. Y desde aquí ya tenemos la bebida del cacao, tenemos su mucílago, hacemos un postre con chocolate, que hacemos una sablé de cacao, hacemos una muselina de avellanas, aceitunas negras y regaliz balsámico y terminamos con una melaca. Y siempre cuando damos este postre lo decoramos con oro y siempre preguntamos a nuestros comensales que cuál es la verdadera importancia de la ruta de las Indias, si el cacao o el oro. Estos son un poco los diferentes procesos, las 6 etapas que hemos creado. Una idea creativa a base de ciencia cerca de tu ciudad, un equipo de trabajo que desarrolla técnicas aplicadas a alta cocina para el disfrute de nuestros comensales y una historia que espero que algún día cumpla las bases de la frase que os he dicho esta mañana. La idea no es vivir para siempre, es crear algo que se lo haga. Espero que la humanidad dure por mucho tiempo. Y por último, no sé si es verá o no, a ver, ¿se puede dar al play esto? Bueno, el proyecto de Evolución Humana, sin duda alguna, es de los proyectos más diferentes que he visto en los últimos tiempos, y creo que va a ser un proyecto donde Miguel y todo el equipo va a llegar a que a través de la cocina conozcamos la historia de la humanidad. Así que fuerza y adelante. ¿Sabéis quién es? ¿No sabéis quién es? ¿No sabéis quién es? Este es Ferran Adrià, es la persona que cambió el mundo de la gastronomía. Dice que es una de las mentes creativas. Yo tuve la suerte que he tenido 2 veces en el restaurante y bueno, disfrutó de nuestro proyecto. Y hasta aquí nada más, deciros que en estas 6 etapas hemos creado una historia que es nuestra historia, una identidad que es nuestra identidad, que con este proyecto intentamos llegar a todo ese público internacional mediante las diferentes guías, pero sobre todo con este proyecto queremos seguir soñando, seguir teniendo ilusión y seguir teniendo esa capacidad de trabajo que nosotros
los cocineros, debemos de tener, porque nuestro oficio o el final de nuestro trabajo es dar felicidad. Nosotros somos las únicas personas que dan felicidad al mundo. Así que nada más, gracias por escucharme y por compartir conmigo este momento. Gracias. Muchas gracias.